Ahí está. Listo. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente aquí al seminario CISG, Seminario de Ingeniería del Software y sus implicaciones. Empezamos este 2023. Ahorita voy a mostrarles, después de la presentación de nuestro invitado, algunos números del año pasado que se me hace que son interesantes, pues para hacer una iniciativa que va empezando, ¿no? Entonces, ahorita los vemos, pero yo estoy muy contento porque empezamos ahora el seminario, como hemos platicado en la Red Mexicana de Ingeniería de Software, pues tratando de involucrar a gente que ha estudiado, gente que ha encontrado algún gusto de alguna forma por la ingeniería de software. Y me permití invitar a un par de exalumnos, bueno, dos exalumnos y un alumno que está ahorita trabajando en ingeniería de software, pero dos exalumnos de la maestría de Limas, donde pues hay gente que ha salido de ahí, que han sido alumnos de HANA. Ellos también tuvieron esa fortuna. Uno de ellos es Roberto. Roberto tomó clases conmigo, si mal no recuerdo, estimación de proyectos y gestión cuantitativa de proyectos, y con él lo invité porque realmente te das cuenta tú como maestro cuando hay algunos alumnos que tienen esa hambre de conocer más, de crecer más, de hacer más, ¿no? Y Roberto pues es uno de ellos, así como la otra persona que vendrá el otro mes. Entonces con él hicimos en principio un artículo para una conferencia en 2020 en pandemia, y después hicimos otro artículo para una conferencia que fue virtual, pero la sede en España. Entonces, la realidad es que creo que el trabajo que hizo Roberto, que está alineado, enmarcado una parte, este trabajo dentro de su tesis, pues es algo interesante, ¿no? Es algo interesante porque pues habla de temas no simples de ver, y creo que él lo pudo manejar adecuadamente. Entonces, pues bueno, lo presento a Roberto. Déjenme pasar aquí. Roberto obtuvo el grado de maestro en Ciencia e Ingeniería de la Computación. Perdón, ahí se me fue el tema del doctor, por el Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas IMAS de la UNAM. Ha trabajado en Oracle y actualmente trabaja en Captivate IQ, así, bueno, supongo que lo haya dicho bien. En ambos ha estado como desarrollador. Durante sus estudios participó en el desarrollo de 2 artículos para la primera conferencia, que fue el Joint Conference of 30 International Workshop of Software Measurement, IWSM, y el que se hace en conjunto con el International Conference of Software Process and Product Measurement, Mensura, fue en 2020, sede México, y para ICSEA 2021, the 16th International Conference of Software Engineering Advances. En el Special Track estamos, que ese tenía que ver con Empirical Studies in Measurement of Software. Él fue parte del equipo ganador del primer Estimation Challenge, que fue en el 2020. Este año ya se está haciendo el Estimation Challenge. Seguramente en breve lo contactaré para que vaya con los alumnos que tenemos este año para que participen. Y pues aquí mismo hago la invitación para si alguien quiere participar en el Estimation Challenge, pues adelante, me dicen y con mucho gusto podemos compartir. Pero bueno, esa es la semblanza de Roberto. Y pues bueno, ahorita cederé el control y pues adelante, Roberto, mucho éxito. Muchas gracias, profe. A ver, voy a empezar a compartir. ¿Sí me escuchan bien? Todos. Sí. Perfecto. Bueno, pues como dijo el profe, yo soy Roberto Peraza Coello, y quiero platicarles un poquito sobre esto en lo que trabajé. Lo titulé Midiendo el acoplamiento en microservicios utilizando el método de medición cósmica. Ahora, la agenda va a ser un poquito de esta manera. Vamos a hacer primero una introducción, vamos a hablar sobre el estilo arquitectónico en microservicios, vamos a hablar sobre acoplamiento y vamos a hablar sobre Cosmic.
Después vamos a ver cómo propusimos medir el acoplamiento con Cosmic. Luego vemos un caso de estudio sobre la medición del acoplamiento. Luego hacemos un análisis de varias métricas que existen, incluida la que propusimos para medir acoplamiento. Platicamos un poco sobre el trabajo futuro que esto podría llevar y preguntas y respuestas al final. O igual si quieren hacer una pregunta durante la plática, siéntanse con la libertad de interrumpirme. No pasa nada. Bueno, el estilo arquitectónico de microservicios es una de las últimas tendencias en las compañías de desarrollo de software. Y la idea es desarrollar una aplicación como un conjunto de pequeños servicios. Cada uno de estos servicios es llamado un microservicio. Y aquí pongo un dibujito que es más o menos una explicación de lo que estamos hablando. Digamos que aquí a la izquierda tenemos 3 servidores que cada uno está desplegando esta aplicación que se conforma de 3 módulos. Este módulo verdecito, creo que es un corazón, y este gris. Entonces el microservicio básicamente es tomar estos módulos y separarlos totalmente. Entonces en este caso, pues en vez de tener los 3 servidores grandes desplegando la aplicación monolítica, tenemos 4 servidores que pueden ser más pequeños. Y en este caso podemos ver, por ejemplo, que si el módulo del corazón está siendo utilizado altamente por los usuarios, fácilmente podemos desplegar solo ese módulo y esto pues no afecta al despliegue de los otros módulos. Esto, bueno, los beneficios y características de esto es que cada microservicio es implementado y operado. Cada microservicio es implementado y operado como un sistema pequeño independiente, que es lo que vimos de este lado. Ofrece acceso a la funcionalidad interna y datos a través de una interfaz de red bien definida. E incrementa la agilidad del proceso de desarrollo de software, porque cada microservicio es una unidad independiente de desarrollo, operaciones, versiones y escalamiento. Y aquí puse una definición que es la que más se cita en la literatura, que es de Fowler. La voy a leer, la traduje yo, entonces está en inglés, traducida por mí. El estilo arquitectónico de microservicios es un enfoque para desarrollar una sola aplicación como un conjunto de pequeños servicios, cada uno ejecutándose en su propio proceso y comunicándose mediante mecanismos ligeros, a menudo una API HTTP. Estos servicios se basan en capacidades comerciales y se pueden desplegar de forma independiente mediante maquinaria de despliegue totalmente automatizada. La gestión centralizada de estos servicios es mínima. Los servicios pueden estar escritos en diferentes lenguajes de programación y usar tecnologías de almacenamiento de datos diferentes. Diferentes, pues no lo agregué yo. Usar diferentes, perdón. Y pues aquí es otra vez el mismo ejemplo de la vez pasada, pero con un poco más de detalles. Y vemos que, por ejemplo, el monolito tiene pues, los 3 módulos y los 3 módulos o el monolito completo se comunica con la base de datos grande, por así decirlo, donde están estos, digamos que son tablas, por simplificar la cosa, que se encuentran con 3 tablas. Y en el caso de microservicios, vemos que no es el caso, sino que el microservicio verde tiene su tabla verde, el microservicio gris tiene su tabla gris, y el microservicio rojo corazón tiene su tabla roja. Y pues, pues aquí no hay dependencia entre estos. El verde podría estar escrito, por ejemplo, en Python, el gris en Go y el rojo en Java. Y esta pues, es una base de datos SQL, esta una MongoDB y esta una base de datos de grafos, por ejemplo. O sea, no hay, como no se comunican, no hay una conexión física entre, digamos que entre esta base de datos, no, perdón. No hay conexión física entre este software y pues no hay dependencia entre lenguajes. Ahora,
Ahora, sobre el acoplamiento, en la programación orientada a objetos, el bajo acoplamiento se consigue cuando cada objeto depende poco o nada de otros objetos. Ahora, viendo esto del lado de microservicios, si cada microservicio depende mucho de otros microservicios, entonces el acoplamiento es alto. Y si cada microservicio depende poco o nada de otros microservicios, entonces el acoplamiento entre los microservicios es bajo. Y se reconoce que si el acoplamiento es alto, problemas tecnológicos y de administración pueden surgir. Y aquí vemos, por ejemplo, los módulos anteriores que platicábamos y vemos que tenemos equipos para cada uno de los módulos, equipos multifuncionales. Entonces, digamos, al parecer, el microservicio gris y el rojo dependen del verde. Entonces, por ejemplo, si el equipo del verde quisiera hacer un cambio a la API del microservicio, pues tendría que organizarse bien con el equipo con el equipo gris y el equipo rojo, pues para no romper el software completo y que todo siga funcionando de manera correcta. Entonces, entre menos acoplamiento hay entre los microservicios, más fácil es el cambio y menos comunicación hay entre equipos, y etcétera. Entonces, se vuelve todo un poco más fácil cuando se mantiene dentro del equipo y no hay tanta dependencia con equipos externos. Ahora, ¿por qué queremos medir el acoplamiento entre microservicios? Medir el acoplamiento entre microservicios en las etapas tempranas del ciclo de desarrollo de software puede ayudar a cuantificar la interdependencia que existe entre diferentes microservicios, y esto puede ayudar al arquitecto de software a la toma de decisiones con el fin de evitar lo más posible la interdependencia entre los equipos y latencias y tráficos en la red. Y aquí, solo pues para comentar, puse algunos artículos o papers que encontré. Okay. Algunos artículos o papers que encontré sobre métricas de acoplamiento. En este caso puse 4. Realmente no voy a platicar sobre eso, nomás para que sepan que pues, no es la única métrica que se ha propuesto esta. Ahora, sobre Cosmic, que es un método de medición de tamaño funcional. Actualmente, el único tipo de métrica de software con estándares internacionales que ha sido adoptada por ISO es la medición de tamaño funcional. Y el método de medición de tamaño funcional Cosmic cumple los requerimientos de metrología. La metodología de medición de Cosmic se puede aplicar a todo tipo de software, y aquí esto se puede ver en la página de Cosmic, es donde lo dice. Y solo como dato, pues un curso para aprender a medir software con Cosmic toma entre 24 y 40 horas. Y la unidad, así como tenemos el metro y tenemos la libra, pues la unidad de tamaño funcional de Cosmic es el Cosmic Function Point. Y Cosmic consta de 3 fases. Es la fase de la estrategia de la medición, la fase del mapeo la fase del mapeo de la medición, sí, y la fase de la medición. Ahora, así muy grandes rasgos, o sea, y obviando casi todos los detalles, para medir con Cosmic lo que se hace es medir movimientos de datos de grupos de datos. Entonces, digamos que tenemos aquí esta aplicación que queremos medir. Tenemos un usuario funcional que es un humano y tenemos un usuario funcional que es otra aplicación. Entonces, digamos que, por ejemplo, aquí vemos que nuestra aplicación queremos medir, recibe una entrada del humano y esta manda una salida. También nuestra aplicación queremos medir, manda una salida a la aplicación que es un usuario funcional y recibe una entrada de esa salida. Y aparte, la aplicación escribe datos y lee datos de su almacenamiento persistente, que puede ser una base de datos SQL, no SQL, archivos, si así lo quisieran. Entonces, al final de cuentas, pues para medir Cosmic lo que hacemos es medir los movimientos de datos. En este caso, digamos, si esto fuera así de simple, sería, pues tenemos dos entradas, 2 salidas, una lectura
una lectura y una escritura. Entonces serían 6 Cosmic Function Points. O sea, pero como dije anteriormente, pues esta es la manera más súper simplificada de cómo medir con Cosmic. Ahora vamos a ver un ejemplo un poquito más detallado. Vamos a irnos fase por fase y voy a ir explicando más o menos cómo se mide con Cosmic. La primera fase es la definición de la estrategia. Tenemos que definir el propósito de la medición, que en este caso es, vamos a aprender cómo medir un CRUD de empleado con el método Cosmic. Entonces, el propósito pues es medir el tamaño funcional del software relativo a la administración del catálogo de empleados. El alcance es toda la funcionalidad del software relacionado a la administración del catálogo de empleados. Y los usuarios funcionales se identifica un usuario funcional que interactúa con el sistema. Y aparte tenemos grupos de datos, que en este caso solo es uno, que es el grupo de datos de empleado. En la segunda fase identificamos los procesos funcionales y los movimientos de datos. Vamos a irnos pues en este orden del CRUD. Para crear el empleado, pues lo que el sistema recibe es una entrada del usuario funcional que ingresa atributos de identificación del empleado. Luego el sistema lo que hace es guardar en la base de datos los atributos del empleado y luego el sistema manda al usuario funcional una confirmación de registro o en su caso un mensaje de error si es que algo salió mal. Ahora, para la consulta, igual el sistema recibe una entrada con atributos del empleado. Después lo que hace el sistema es leer de la base de datos los atributos del empleado y al final tenemos dos tipos de salidas en este caso. Una salida puede ser pues los datos del empleado, los atributos del empleado o el mensaje de error si es que algo salió mal. Para el modificar empleado, pues el sistema recibe la entrada del usuario funcional de atributos del empleado. Luego el sistema actualiza los atributos del empleado de la base de datos. Esto es una escritura. Y luego el sistema manda al usuario un mensaje de confirmación de actualización o un mensaje de error en caso de que algo haya salido mal. Y para eliminar empleado, pues algo parecido. El sistema recibe la entrada del usuario funcional del empleado que se quiere eliminar. El sistema hace una escritura para eliminar el empleado y manda un mensaje de confirmación al usuario funcional con que se eliminó el empleado, o un mensaje de error. Entonces ya teniendo procesos funcionales y teniendo identificados los movimientos de datos que se hacen en cada uno de estos, pasamos a la parte de la medición. Entonces, como mencioné anteriormente, la unidad de Cosmic es el Cosmic Function Points, que es una unidad estandarizada que representa un movimiento de datos que mueve un grupo de datos. Por ejemplo, en este caso, pues el movimiento de datos sería la entrada y el grupo de datos sería el empleado. Por ejemplo, en este otro sería el movimiento de datos sería la salida y el grupo de datos sería el mensaje en general, que sería confirmación o error, cualquiera de los dos. Entonces, ya teniendo estos movimientos de datos ya identificados, pues podemos ver que el proceso funcional de crear empleado mide 3 Cosmic Function Points, el de consultar empleado 4 Cosmic Function Points, el de modificar empleado son 3 Cosmic Function Points y eliminar empleado son 3 Cosmic Function Points. Y al final, pues lo que hacemos es sumar pues, los Cosmic Function Points de todos los procesos funcionales y el software nos da un tamaño funcional, en este caso, de 13 Cosmic Function Points en la versión 4.0.2, que esto también es importante porque pues Cosmic ha ido cambiando con el tiempo y me imagino que va a seguir cambiando conforme a los años. Entonces, a lo mejor la medición de la versión 1.0 para este mismo software nos da un resultado diferente que la versión 4.0, por así decirlo.
Entonces es importante mencionar en qué versión estamos midiendo, pues para que tanto la forma de medir como el resultado de la medición, pues concuerde. Perdón. Entonces ahora quiero platicarles como mi historia personal del cómo salió esto de medir acoplamiento con Cosmic. Y pues quiero platicar que fue más que nada por necesidad que por, o sea, fue algo que salió por necesidad. Y pues aquí una pequeña historia en 7 oraciones, parece. Pues Roberto, o sea yo, escribí una tesis de maestría sobre un método para separar requerimientos en microservicios. La tesis de Roberto solicitó una manera objetiva de comparar el método de Roberto contra otros métodos que hay en la literatura. O sea, métodos, me refiero a métodos que hagan lo mismo, que me refiero a tomar requerimientos y separar los microservicios. El asesor de tesis considera que es buena idea comparar el acoplamiento de las salidas de los métodos, tanto el mío como los de la literatura, y le pide a Roberto que le pregunte al doctor Souto cómo se mide el acoplamiento en software. El problema, pues, que yo ya conocía la respuesta a esta pregunta, y aquí cito al doctor Souto en casi todas las clases durante 2 semestres, que el doctor Souto decía, la única característica del software que se puede medir es el tamaño funcional. Entonces, pues yo ya sabía que la respuesta a cómo medir acoplamiento, pues era, no se puede medir. Pero igual Roberto, como no sabe decir que no, le dijo a su asesor de tesis que le iba a preguntar al doctor Souto. Roberto temía que solo por preguntar, el doctor Souto lo reprobara y expulsara de la UNAM. Y ya Roberto, en un acto desesperado por resolver su situación, empezó a dibujar lo siguiente. Y hice este dibujo, algo así. Entonces, mi idea era como que, ¿qué hago? O sea, imaginemos que tengo un microservicio que se llama MS1 y platica o se comunica con un microservicio que se llama MS2 e igual se comunica con otros microservicios que se llama MS3. Y bien, o sea, viendo el dibujo me recordó a otro dibujo, no, creo que es diagrama, mejor dicho, otro diagrama que vi anteriormente, que es este. Como que se parece, ¿no? Y ahí fue cuando se me ocurrió, pues, a ver, esta es una salida, esta es una entrada, esta es una salida. ¿Qué tal si utilizo Cosmic para medir acoplamiento entre los microservicios? Entonces, aquí es donde viene nuestra definición de acoplamiento de microservicios. Cuando se dice que MC1 está acoplado a MC2, significa que MC1 depende de MC2 para completar cierta porción de su funcionalidad. Puede existir acoplamiento de MC1 a MC2 y sin embargo no existe acoplamiento de MC2 a MC1. Se podría decir que MC1 está acoplado a MC2 cuando MC1 inicia una comunicación solicitud-respuesta con MC2. Es decir, digamos que, por ejemplo, que MC1 es el cliente y MC2 es el servidor. El cliente depende del servidor, pero no al revés, el servidor no depende del cliente. En ese sentido, se entiende que puede haber acoplamiento unilateral o bilateral. La relación entre dos microservicios puede ser jerárquica, es decir, que un microservicio depende exclusivamente de otro, o bidireccional, que es que ambos microservicios dependen del otro microservicio. No sé si sobre esto hay una duda, ya que estamos entrando ya al tema de la plática. Ok. Para eso, no. Sigamos. Sí, no, nadie levantó la mano, entonces suponemos que... Perfecto. Perfecto. Bueno, aquí vamos a hablar ya sobre la métrica de acoplamiento basada en Cosmic. La idea fue usar los conceptos de Cosmic para medir acoplamiento entre microservicios y esto para asegurar que las mediciones sean consistentes, repetibles y comparables. El manual de medición de Cosmic explica cómo medir software al contar el número de movimientos de datos en cada uno de los procesos funcionales.
Hay ciertas reglas para definir si un cierto movimiento de dato es considerado para la medición o cuando no es considerado. Y la métrica de acoplamiento que se propuso utiliza las mismitas reglas que Cosmic utiliza. Entonces, para medir qué tan acoplado está MC1 a MC2, se deben contar por cada proceso funcional de MC1 el número de movimientos de datos de entrada y salida que son intercambiados entre MC1 y MC2 para todos los casos donde MC1 comienza la comunicación con MC2. Entonces, creo que aquí hay un ejemplo que a lo mejor deja esto un poquito más claro. Entonces, aquí tenemos MC1 y MC2. Déjame ver esto aquí. Aquí tenemos MC1 y MC2. Entonces, para medir qué tan acoplado está MC1 a MC2, se deben contar por cada proceso funcional de MC1 el número de movimientos de datos de entrada y salida que son intercambiados entre estos dos. En este caso vemos que, por ejemplo, tenemos en MC1 el proceso funcional 1 y el proceso funcional 2, donde el proceso funcional 1 manda una salida a MC2 y recibe una entrada de MC2. Y tenemos el proceso funcional 2, donde MC1 manda una salida a MC2. Y también aquí, creo que no lo expliqué, de hecho no lo expliqué, pero aquí pongo que la salida pues, es del grupo datos 1 y la entrada que recibe es del grupo datos 3. Y pues aquí defino qué grupos de datos pertenecen a cada microservicio. Entonces, podemos decir que, por ejemplo, para el proceso funcional 1, este mide 2 Cosmic Function Points y el proceso funcional 2 mide un Cosmic Function Point. Entonces, ya con esto, sabiendo estos movimientos de datos, sabemos que el acoplamiento de MC1 a MC2 es 2 Cosmic Function Points más un Cosmic Function Point, o sea, son 3 Cosmic Function Points. Y pues como dije que el acoplamiento no es siempre bidireccional. En este caso el acoplamiento de MC2 a MC1 son 0 Cosmic Function Points. Y aquí pues otro ejemplo, ¿no? Como para dejar todo un poquito más claro, en el que MC2 se comunica con MC3. Tenemos un proceso funcional que manda una salida del grupo de datos 4, vemos que acá está también, a MC3. Y tenemos el proceso funcional 4, que manda una salida del grupo de datos 3 a MC3 y recibe una entrada del grupo de datos 5. Entonces, de igual manera, tenemos 1, 2, 3 movimientos de datos. Entonces, podemos decir que el acoplamiento de MC2 a MC3 es de 3 Cosmic Function Points. Ahora vamos a ver este caso de estudio, que es el caso de estudio de CIRREG, que se puede encontrar en la aplicación web de Cosmic. Y este caso de estudio muestra el proceso completo de medir tamaño funcional de Cosmic. Hasta donde sabemos, el caso de estudio no fue pensado con arquitectura de microservicios, pero sin embargo, sí hay diferentes softwares con los que se comunica ese sistema CIRREG. Entonces, lo que hicimos fue asumir que tanto CIRREG como los otros sistemas fueron pensados con microservicios. Y pues de hecho esta premisa no afecta ni la medición de Cosmic del caso de estudio, ni la medición de acoplamiento. Es solamente por simplificar el caso para nosotros. Y pues es el caso, el sistema que vamos a medir es el sistema CIRREG y se comunica con usuarios funcionales humanos, que es este registrars, son profesores y estudiantes. Se comunica con un usuario funcional que es un software, que es el sistema de catálogos de cursos, y con el sistema de cobros. Entonces, la aplicación CIRREG cuenta con 19 procesos funcionales.
11 de estos realizan al menos un movimiento de datos entre CIREG y otra pieza de software. Y los 8 restantes solo se comunican con usuarios funcionales que son humanos y por lo tanto pues esos no nos interesan para el acoplamiento pues porque pues no hay comunicación entre progresión funcional y software. Pues ese es un proceso funcional que es por ejemplo eliminar profesor y aquí podemos ver que el sistema se comunica con el catálogo de cursos y manda una salida y recibe una entrada. Entonces, pues en este caso, para este proceso funcional, podemos decir que hay un acoplamiento de dos Cosmic Function Points entre el sistema CIRREG y el catálogo de cursos. Este es otro proceso funcional donde se comunica pues con dos sistemas. Podemos ver que manda una salida al catálogo de cursos, recibe una entrada y más tarde pues manda otra salida y también manda una salida al sistema de cobros. Entonces, para este proceso funcional que es de cerrar registro, podemos decir que hay un acoplamiento de 3 Cosmic Function Points de CIRREG hacia el catálogo de cursos y de un Cosmic Function Point de CIRREG para el sistema de cobro. Entonces aquí pues ya, eso fue como unos ejemplos rápidos, pero aquí pues explico más o menos cómo está. Más bien, hice el conteo de todos los procesos funcionales que nos interesan para pues nuestra métrica de acoplamiento. Y pues vemos que pues tenemos casos que hay dos movimientos de datos con el sistema de catálogo de cursos y solo hay uno al final con el sistema de cobro. Entonces podemos decir que el acoplamiento entre CIRREG hacia el catálogo de cursos es de 21 Cosmic Function Points y el acoplamiento desde CIRREG hacia el sistema de cobro pues es de solo un Cosmic Function Point. Ahora, pues quiero hacer una pequeña análisis entre nuestra métrica de acoplamiento y otras 5 métricas que encontré en la literatura y hago la comparación basándome pues en estas 4 preguntas. Una pregunta es si la métrica está basada en algún estándar internacional. Otra pregunta es que si cumple con los conceptos de metodología mencionados por Abraham en su libro. Otra pregunta es que si es válido comparar los resultados de las mediciones de diferentes software. Y la otra pregunta es que si hay algún caso de estudio donde la métrica se utilice para medir acoplamiento entre microservicios. Y van a ver pues que hay, en la tabla ves que puse sí, que puse no, y en otras puse SP, OS o NF. Entonces, quiero explicar qué son esos tres porque pues no queda muy claro. SP significa que sí se puede, o sea que la respuesta a esta pregunta es sí. Sí y solo sí, el mismo procedimiento se utiliza para medir las piezas de software. Y esto no es para artículos en que el proceso de medición no está muy claro. Entonces, por ejemplo, si yo leo el artículo, yo puedo entender algo, pero si lo lees tú, a lo mejor entiendes algo diferente. Entonces, las mediciones al momento de que midamos tú y yo van a quedar diferentes, pero porque entendimos cosas diferentes. Entonces, aquí considero yo que si nos ponemos de acuerdo para cómo vamos a medir, entonces, pues la respuesta sería sí a la pregunta. En el caso de S, es sí, sí y solo sí, si se logran condiciones iguales entre las piezas de software. Y esto nada es para artículos que miden el acoplamiento en tiempo de ejecución. Pues una analogía que se me ocurrió para esta es, por ejemplo, tener 2 carros y me preguntas qué carro es más rápido. Pero un carro me lo pones en la CDMX en hora pico de tráfico y otro en la carretera. Entonces, solamente pues al verlos, el más rápido es el que se ve, el que está en la carretera. Pero pues al voltearlos, pues va a pasar lo mismo, pues que el más rápido va a ser pues el carro que estaba anteriormente en el tráfico. Entonces,
pues eso es lo que sucede para esos artículos. Y en F, pues que no se encontraron referencias. Entonces, pues vamos a ver que pues para nuestro artículo, pues la respuesta a todas las preguntas es que sí. Y esto es más que nada pues porque la respuesta, más bien, si preguntamos esto, tomando en cuenta solo Cosmic, que ya es un estándar internacional, sabemos que la respuesta es sí, y a nuestra métrica está basada 100% en Cosmic, pues, pues tomamos todos los beneficios que trae Cosmic hasta nuestra métrica de acoplamiento. Y pues, por ejemplo, este artículo pues no está basado en lo estándar, no sigue los requerimientos de metodología y no es comparable y no tenemos referencias sobre que se utilizó para medir microservicios. Este otro artículo no está basado en estándar, no tiene los requerimientos de metodología y en este caso, pues estas dos las pongo como ciertas, que sí, solo sí se cumplen estas dos cosas y no se encontraron casos de estudio de microservicios. Pues este otro es no estándar, no metodología y es comparable si se utiliza el mismo procedimiento. Y en este caso, pues, este sí lo puedo decir que no se utiliza en microservicios o se utiliza para medir acoplamiento entre objetos. Entonces, pues no concuerda utilizar microservicios. Este otro artículo igual es no, y sí, solo sí se cumplen estas dos condiciones. Y para este otro artículo es no y no. Entonces, pues podemos ver que nuestro artículo, más bien nuestra métrica, pues más o menos en estos 4 rubros sale mejor parada, por así decirlo. Ahora, como conclusión, muchas compañías están desarrollando software basándose en el esquema arquitectónico de microservicios por los múltiples beneficios que trae. Los desarrolladores se enfrentan a múltiples desafíos cuando desarrollan software de microservicios. Algunos problemas que podrían surgir por el acoplamiento entre microservicios son, por ejemplo, alta independencia entre equipos, tráfico en la red alto, latencia, etc. Y aquí pues se propone una métrica para medir acoplamiento entre microservicios. Y esta métrica está basada 100% en el estándar de Cosmic. Y esto es para asegurar que las mediciones que se obtienen son consistentes, repetibles y comparables. Aquí, como trabajo futuro, pues menciono que puede haber situaciones donde los microservicios con bajo acoplamiento, utilizando nuestra métrica obviamente, estén generando un alto tráfico en la red. Y en este caso podría ser un microservicio que esté bajamente acoplado en cuestión de requerimientos, pero que sea una funcionalidad que se utiliza mucho, entonces pues hay mucho tráfico entre un microservicio y otro. Y también puede haber casos en que los microservicios tengan alto acoplamiento y sin embargo estén generando muy poco tráfico porque pues una funcionalidad que se utiliza poco. Entonces, un estudio que me parece interesante es observar la correlación entre acoplamiento y tráfico en la red. Y otro pues, estudio que también me parece interesante es que, bueno, empezando con que el bajo acoplamiento es una característica de calidad no solo para microservicios, sino para el software en general. La métrica propuesta funciona viendo el software desde la capa de microservicios, es decir, que la pieza de software que se va a medir puede ser microservicio. Sin embargo, pues creo que sería interesante encontrar una manera de adaptar la métrica para que funcione a nivel de la capa de objetos. Esto es decir, que la pieza del software que se va a medir puede ser el objeto en sí. Y aquí pues este diagrama pues como para medio explicar cómo creo que sería interesante verlo, que sería por ejemplo esta, no, creo que es el mejor desde el home broker. Esa sería una salida, recibe una entrada de este otro objeto. No, creo que esto, no, este es un usuario funcional, perdón. O digamos que son objetos. Es una salida y una entrada, una salida y una entrada y una salida. Obviamente pues sería importante ver si esto cumple con
con lo que dice Cosmic, pero pues es una idea así como que muy por encimita de cómo creo que se podría pues adaptar la métrica de microservicios hacia objetos. Con mis referencias y no sé si hay alguna pregunta del público conocedor. Bueno, muchas gracias, Roberto. A mí, a mí me pareció muy interesante, pero bueno, no puedo ser juez y parte, entonces veamos si alguien aquí está. Emanuel Nuño. Emanuel Nuño. Tuve un alumno así en alguna vez, no sé si seas tú, pero si no, pues bueno, independientemente de eso, tu pregunta, Emanuel, por favor. ¿Puedes abrir tu micrófono? ¿No la mandó al chat? No, parece que no. No se escucha. Ahí ya, Ya ya te se escucha. escuchamos. ¿Ya? Ok. Pues me parece muy interesante el tema y me surgió una duda en cuanto a de qué manera influye el acoplamiento a la complejidad. Me refiero como a la implementación o el desarrollo como del sistema. No sé si tenga ahí alguna influencia el acoplamiento o no. Ok. Pues mira, creo que pues sí hay dos. Bueno, complejidad es una palabra medio rara, pero creo que sí entiendo a qué te refieres. Pero bueno, digamos que hay dos tipos de complejidades, por así decirlo. Una es complejidad entre las personas. Digamos que tú, Emanuel, perteneces a un equipo y yo a otro equipo. Y digamos que tú utilizas mi microservicio. Me refiero a tu equipo. Entonces, si lo utilizas poco, realmente si yo hago algún cambio de mi lado, es poco probable que a ti te vaya a pegar o que puedas hacer un cambio tú. Sí, es menos probable, mejor dicho. Es más probable que a ti mi cambio te vaya a afectar a tu microservicio. Sin embargo, si tú dependes mucho del microservicio, cualquier cambio que yo haga, pues te lo tengo que comunicar a ti para que tú hagas tus cambios de tu lado. Y yo tengo que ser muy cuidadoso de hacer cambios porque no vaya a ser que rompa tu código. Y pues como somos, imagino que de la misma compañía, pues no queremos que el software de la compañía se vaya a romper y vaya a dejar de funcionar por minutos u horas. Entonces, hay complejidad así entre personas. Y ahora complejidad en cuanto al código, pues sí creo que aumenta la complejidad pues al tener que tener, pensar, en la complejidad en cuanto al código, creo que, y eso estoy hablando sobre mi opinión, no estoy diciendo que eso sea lo correcto, pero creo que creo que es más lo complejo de la interrelación entre los equipos que la complejidad del código per se. Me refiero en cuanto a que no haya cambios. Si el código se mantiene estático, tanto el tuyo como el mío, pues solamente sería hacer la llamada a la API y recibir los resultados. Pero pues cuando sabemos que el código va cambiando conforme avanza el tiempo y que los requerimientos cambian y que pues el código cambia, el software cambia, pues sí creo que esa interdependencia entre los equipos pues es lo que más lo haría complejo. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, gracias. Muy bien, gracias, Emanuel. No sé si puedes bajar por ahí la mano. Ahorita te doy la palabra, Lalo. Antes, tengo aquí dos preguntas en el chat, o bueno, dos comentarios. Un comentario y una pregunta. La primera es que dice Hanna que le gusta la idea de relacionar el acoplamiento de los microservicios con la relación entre los equipos. Ahí está el costo del desarrollo. No sé si quieres ahondar más en eso, Hanna, o ya con eso. No, más, bueno, más bien es una cosa sobre todo interesante para las estimaciones, porque, bueno, en los ejemplos y los comentarios ahorita es
bueno, cuando el software ya está hecho, pero cuando te piden las estimaciones y tú más o menos te das cuenta cuántos microservicios o subgrupos de microservicios tendrás que desarrollar por cierta funcionalidad o por algo que hay que desarrollar o que hay que agregar a lo que ya existe. Entonces, conocer la complejidad de relaciones entre interdependencias de esos microservicios, tal como lo presentó Roberto, me parece que abre una nueva posibilidad de agregar el costo de comunicación entre equipos que se van a ocupar de desarrollar y o mantener estos microservicios, porque cada interrelación requiere de comunicación entre los equipos y esto requiere tiempo, comprensión de lo que se comunica, verificaciones, validaciones, pruebas, etcétera. Entonces es un tema yo creo que vale la pena profundizar y continuar, más que Roberto, el tema de aplicarlo a la comunicación entre los objetos, porque cuando ya tenemos un sistema y los objetos se comunican entre sí, ya estamos amolados. Entonces, la otra cosa de ver cómo utilizarlo para agregar costos en la estimación relacionada con interdependencia entre microservicios que se va a convertir en interdependencia entre seres humanos, eso me parece muy, muy, muy interesante. Claro. Adelante, Roberto. No sé si tienes comentario. No, creo que la doctora lo explicó muy bien. Sí, ese era el punto al que quería llegar. Entonces, muchas Muy bien. gracias. Sí, es bastante interesante eso, Hanna, y algunas de las cosas que les decía es que hay que medir, creo que Galileo fue el que dijo, hay que medir lo que es medible y tratar de medir lo que no es medible, ¿no? Y eso, pues se parte a partir de eso, lo que no es medible debemos de tratar de explicarlo a través de lo que podemos medir, y creo que esto que pones es un buen ejemplo, ¿no? Muy interesante. De Eduardo Luján nos pregunta, ¿cuál es el libro que se menciona? No sé Es si el libro, mencionaste un libro o sí, varios. es el libro de Abraham. Es el que tiene la carita feliz, profe. Me Ah, acuerdo que tiene una carita feliz en ahorita, la portada. ahorita te lo pongo por aquí, Creo que ese Eduardo. es. O si no, Eh, pues aquí tengo la referencia, mire. pues ahí está. También yo, ¿verdad? Está muy fea escrita, pero es Measuring Coupling and Cohesion. Creo que es el 4, No, mal ese no no es. recuerdo. No, eso no es de Abraham. Vamos a ir para atrás. Era el 7. No, el 7 es Cosmic. Dale para adelante, A otra. ver, ¿dónde menciona Abraham? Donde dices que Ok, deben de perdón. seguir las Sí, reglas, el 2. sí, es el 2, perdón. Sí. O ese no es. Oh, tengo mala referencia. Híjole, ya queda mal. Aquí está el 7, pero no es ese. Ahorita te lo consigo y te lo pongo acá. Gracias. Híjole. Bueno, Bueno, a ver, por aquí hay uno que me atreví a contestarlo porque pues era tema de Cosmic de Marcos Osorio, entonces ya se lo contesté porque no hay una medida para un CRUD, sino pues eso depende de los requerimientos. Entonces, la otra, bueno, de todas maneras te la leo y ya tú por si quieres contestar porque es tu sí. conferencia. Hola, buenas noches. En microservicios, ¿cuántos Cosmic serían para hacer un CRUD de un servicio X? Ok, pues creo que sí, la respuesta que dio el profe es correcta. Necesitas tener los requerimientos funcionales. O sea, no hay un CRUD. O sea, creo que el CRUD como que casi siempre como que es mal. El CRUD sí,
la mayoría son cosas así simples, que es como que escribir los datos del usuario y luego lo envías. Muy bien, es una entrada y es una escritura y una salida casi siempre, pero pues también depende de los requerimientos funcionales, no siempre va a ser así, creo yo. Lo que sí creo que es importante mencionar, que no es tanto sobre acoplamiento de Cosmic, sino de microservicios, es una frase que puso Fowler en su blog. Fowler fue el autor del que puso la definición al principio de la plática. Es que él decía que los microservicios se deben de aplicar siempre y cuando el software monolito sea lo suficientemente grande o complicado, por así decirlo, para que no se pueda entender como uno solo. Y pues yo creo que un CRUD, pues, o sea, literalmente el puro CRUD, creo que es suficientemente simple como para no querer separarlo en microservicios y querer tener un monolito que haga el CRUD. Pero pues eso ya no es cuestión de acoplamiento, pues no es cuestión de otras cosas. Vale, está bien. Espero con eso, Marcos, te dé respuesta a eso. Ahora Marco, no, si es Marcos, no, Marco. Luego sigue Marco López. En términos de estimación, ¿qué tanto influye la dependencia de los componentes de un microservicio con la medición del acoplamiento de todos los microservicios? Vamos a ver otra vez. Los componentes de un microservicio para el acoplamiento de todos los microservicios. Ok, creo que sí entiendo tu pregunta. Pues, o sea, depende qué tan acoplados. Sí, a ver. Estoy pensando. O sea, es que depende mucho de cómo diseñas el sistema, obviamente. O sea, puede haber un microservicio que esté, digamos por así, bien diseñado, entre comillas, que haya bajo acoplamiento entre microservicios y que dentro del microservicio los módulos estén altamente cohesionados o que el software esté altamente cohesionado, porque es algo que se busca, pues, sino que haya bajo acoplamiento y alta cohesión dentro del software. Entonces la pregunta, pues, sí está medio difícil de contestar porque pues depende del software y el diseño. Obviamente, si tenemos, digamos, un microservicio por cada módulo, pues obviamente hay más interdependencia entre los microservicios porque los módulos se comunican entre ellos. Entonces, pues al haber muchos módulos en muchos microservicios, pues la comunicación se hace más grande. Al tener varios módulos, digamos, dentro de un microservicio, pues, pues ya la comunicación se queda dentro del microservicio, se queda dentro del mismo sistema. No sé si, Marcos, con eso medio respondí tu pregunta o Sí, quieres sí, agregar algo. bueno, es que la pregunta también, tal vez no lo mencione, pero si quiero estimar y tengo solamente los requisitos funcionales, precisamente el problema es que qué pasa con, y con esos requisitos puedo saber cuántos microservicios puedo construir. Pero efectivamente ya el acoplamiento de los componentes es en la etapa de diseño, ¿no? ¿Cómo Sí, puedo realmente tener una estimación muy objetiva, tomando solamente en cuenta los microservicios y en la etapa de diseño hay mucho acoplamiento por un mal diseño tal vez en mis componentes? Esa sería. Y es que es a partir de las estimaciones, ¿no? ¿Qué pasa si yo solamente tengo requisitos funcionales? No llego todo al diseño para saber con más objetividad cuál es el nivel de acoplamiento entre los microservicios. pues Esa que es la parte que también la veo sí, difícil. sí, es que realmente, pues sí, como tú mencionas, si el microservicio ya es a nivel de diseño, no puedes, o sea, no puedes brincarte directamente de requerimientos funcionales a microservicios. Hay un paso aquí en medio donde los diseñas para que tener los componentes y ya puedes ahí ya empezar a medir acoplamientos. Pero pues sí, directamente de requerimientos, no puedes brincarte a medir acoplamiento, porque falta un paso aquí en medio que es diseñar los microservicios. Sí, sí, gracias. Sí. Yo Gracias, tengo pues, ahí una respuesta, Marcos.
A ver, yo dedicándome al tema de estimación, lo que te diría es, no sé si te puedes regresar a uno de tus slides, Roberto, donde está la tabla de todo lo que me diste. En esa, Esto. ¿no? Entonces, yo creo que lo primero o lo que yo haría para resolver ese tema sería, pues primero, empezar a generar información de los proyectos. O sea, tú cuando tienes estos proyectos, estos movimientos de datos de acoplamiento, lo que te dice es cuánto te estás acoplando, en este caso, con otros sistemas. Pero si tú te fijas, puedes sacar un promedio de acoplamiento. Entonces, ¿qué significa eso? Que tú puedes sacar un promedio o estadísticos, que al final del día se puede convertir en estimación, de cuánto en promedio tienes acoplado con un sistema. No te vas a dar exactamente, pero estamos hablando en la parte de diseño, donde todavía no tienes todos los datos. Pero entonces lo primero que necesitas hacer es pues, generar información. Ahora, ¿qué creo que va a suceder? Que en distintas organizaciones, como se mantiene por usos y costumbres, sea buena o sea mala, la forma de trabajar o los legacy así trabajan, pues vas a encontrar patrones de acoplamiento, sea bueno, sea poco, sea mucho. Entonces yo lo que pensaría es, primero hay que empezar a medir el acoplamiento y después hacer un análisis de datos de ese acoplamiento en relación a la funcionalidad para que tú pudieras determinar o en relación a los procesos funcionales o casos de uso para que tú pudieras estimar, ¿sí? O sea, tú no puedes estimar si no tienes datos. Y ahorita la pregunta que estás haciendo, que es muy interesante porque además justo es el mismo enfoque para lo que comentaba la doctora Hanna. O sea, tenemos que medir primero y después ver qué cosas hay para correlacionar la información utilizando ciencia. Si fuera una cuestión así muy rápida, un enfoque así de los que hay ahora muy nuevos, pues te diría, pues rápido, multiplícalo por 3. Pues no. O sea, para hacerlo Claro. científicamente, pues necesitas medir, analizar y después determinar cuál pudiera ser una mejor opción y después irla mejorando conforme avanza el tiempo. Yo creo que sí se puede, pero no es una respuesta que hoy te pudiéramos decir, hazle así. Pues es una información que se debe de ir generando. Eso es lo que yo creo, especializándome en temas de medición con tema de cósmica, ¿no? O sea, si no tienes datos, yo no me atrevería a decirte, en promedio, fíjate, considerando estos datos, en promedio el acoplamiento de cada proceso funcional es 2.5. No lo sé, no lo Claro. sé. Sí, porque nada más tenemos un proyecto. Si tuviéramos 40, pues a lo mejor sí te podría decir. Sí, ¿Sale? de acuerdo. Sí, sí. Muchas gracias, sí. Vale. Muchas gracias. Eduardo Luján, los slides los pueden compartir. Eduardo, no estamos compartiendo los slides, sin embargo, todas estas cosas, estas conferencias, estas pláticas quedan grabadas. Ahorita al final voy a decirles dónde está el sitio o el canal de YouTube de CG con alguna información que está ahí. Entonces va a estar grabada la conferencia y ahí lo vas a poder ver todas las veces que quieras y nos ayudaría mucho si logras o nos apoyas a difundirla para que más gente lo vea. Alan Mauricio, ¿qué recomendaciones podemos tomar para tener bajo acoplamiento en los microservicios y servirán para este tema la métrica de puntos de función? Roberto. Bueno, sí. Para la primera pregunta, creo que es importante mencionar pues, que la plática es más que nada sobre medir, no tanto sobre cómo tener bajo acoplamiento o alto acoplamiento, es más que nada cómo medimos. Pero pues si tengo una pregunta, una respuesta que creo que podría ayudarte, pues algo que es una tesis, espero que pues te ayude en algo. Supongamos que pues tenemos estos microservicios, no puedo mover el chat, ya me dejo. Tenemos estos microservicios y supongamos que el proceso funcional 1 lee o escribe varias veces, por así decirlo, el grupo de datos 2. Entonces, ¿cómo evitamos que se acople MS1 a MS2? Pues haz que el MS1 tenga el ownership, o sea, dueño de G2. Y así MS1 se comunica dentro de su mismo sistema con su propia base de datos y no tiene que comunicarse con otros microservicios. En cambio, por ejemplo, si G2 estuviera en la base de datos de MS2, pues MS1 tendría que venir para acá, platicar con este
tendrá que leer, regresar los datos, y digamos que después en un proceso funcional tiene que volver a leer, tiene que hacer lo mismo, volver a leer por acá y volver a leer acá, bla, bla, bla. Entonces, pues sí creo que, no sé si esa respuesta te sirva de algo, pero sería, bueno, supongamos que un único servicio tiene 3 procesos funcionales. Mi respuesta sería, intenta que ese microservicio sea dueño del mayor grupo de datos posibles, que estos 3 procesos funcionales lean y escriban. Obviamente tomando en cuenta también que otros microservicios pueden ser que se comuniquen con este otro microservicio para leer los grupos de datos. Entonces, sí, eso sería más que nada como que tener cuidado de qué microservicio es dueño de qué grupo de datos para intentar que la comunicación entre los microservicios sea la menor posible. No sé si, Alan, eso te ayude con la respuesta. Y sobre el tema de puntos de función, pues no sé, creo que yo, profe, sería el que sabe más del tema como para darte una respuesta. Pues sí, digo, al final del día ya explicaste que sí te sirve para medir el acoplamiento, entonces la respuesta es sí, ¿no? Digo, obviamente hay que trabajarlo. Oye, y ahorita que vi un tema, se me olvidó, Lalo, por ahí habías levantado la mano desde antes, discúlpame. Si quieres abrir tu micrófono, Claro, buenas noches. Gracias, profe. perdóname, ya estaba viendo las preguntas y se me pasó. No, sin problema. Eh, muy buena charla, Pedro. Bueno, tengo una duda que me surgió también leyendo ahí uno de tus papers que están publicados en Internet, precisamente sobre la implementación de la medición de acoplamiento de microservicios. Y mi pregunta va más, a si existe alguna implementación ya, digamos, en el mercado que nos pueda ayudar a medir el nivel de los microservicios ya desplegados. Por ejemplo, se me ocurre algo como Dynatrace o algo así. Obviamente esas que te menciono tienen un fin diferente, pero mi pregunta va por ahí. Si conoces alguna implementación ya que nos pueda ayudar a esto, como decía también el profe, ya una vez generando la data, ahí pues, que nos apoye en la medición de estos puntos. No, la verdad, no conozco. Mira, hasta donde yo sé, el tema o dentro del tema del consorcio de Cosmic, estamos buscando hacer cosas que pudieran automatizar la medición, porque eso es uno de los cuellos de botella. Sin embargo, a pesar de que un Cosmic Function Point lo puedes identificar en código, lo que suele ser difícil es identificar un grupo de datos, cuándo es uno, cuándo son dos o cuándo a nivel código, ¿no? Entonces, hasta donde yo sé, no hay aplicaciones que lo hayan logrado al 100%. Nosotros estamos trabajando en más que en una aplicación que lo lea del código, en una aplicación que desde que defines los requerimientos lo mida automáticamente. Y hay algunas aplicaciones que dicen que lo leen utilizando, o sea, del código fuente. Por ejemplo, hay una que lee el tamaño funcional cuando desarrollaste en Java con el framework Spring. Pero, pues bueno, obviamente son aproximaciones, ¿no? Entonces, pero no hay alguna que esté midiendo el acoplamiento porque, pues este artículo que hicimos ahí, Roberto como autor principal, que fue 2021, ¿no, Roberto? Sí, creo que Entonces, fue 2021. pues la realidad es que si todavía no se logra la automatización de la medición del código, creo que el identificar este acoplamiento todavía, como ahora sí que está formado, ¿no? Pero si tienes una idea o algo, pues con gusto la podemos platicar, Lalo. Claro, perfecto. Muchas gracias. Órale, listo. Ya luego viene el que les mandé el libro, ahí está, el libro. Mirna Ariadna Muñoz Mata, te felicita, felicidades, muy interesante tu ponencia. Marco Osorio, sí, ya capté, ahí no sé. Ah, ya sé, es del CRUD, creo, ¿no? Marco Osorio, me lo subo, a ver. Marco Osorio, sí, es el de Sí, lo es del CRUD, correcto. ok. Luego Eduardo Luján, ¿de quién dependes? Si ese tema se llama tener proyección de datos en la data de lo que es owner del MS.
No te entendí, Eduardo, no sé si tú, Roberto, o si quieres No, abrir tu tampoco. micrófono y mejor le preguntas. Eduardo, ¿sí? ¿Puedes abrir tu ¿Y micrófono? me escuchan? Sí. Sí, Creo que tengo un poquito de ruido. No, de la parte que se mencionaba de segmentar la data de la que, por ejemplo, ataca G2, el MS2 y pasárselo al microservicio. Pues es una forma de hacerlo y se le llama proyección, ¿no? Tener una proyección de datos, lo que haces es tener como una proyección de G2 que tú eres owner, ¿no? Y casi siempre eso lo hacen por mensajes que eventualmente actualizan la data de esas entidades que tú requieras para que no, para que digamos que seas un servicio, o sea, una de las ideas de tener microservicios, ¿no? Que sean independientes y en caso de que se cayera MS1 no tuvieras ahí un problema de quién te responde, ¿no? Básicamente esa es una idea que les podría servir también para ese tema de reducir el acoplamiento entre microservicios. Hasta ahí el gran detalle es el tema de la consistencia eventual, ¿no? Es uno de los grandes temas, ¿no? Ok. Eso sí, está complementando la pregunta que hicieron de cómo reducir el acoplamiento, entiendo, ¿no, Eduardo? Sí, así es como una Ok, técnica, ¿no? Que te ayuda a sanar ese tema. Digo, no se reduce de todo el acoplamiento porque de todas maneras vas a ocupar cierta información o que, de lo que esté fluyendo, ¿no? claro. Ok, muy bien. ok, gracias. Alan Mauricio Medrano, sí, muchas gracias. Patricia Salucia Zapata Canales. La medición cambia cuando se desarrollan los microservicios y el nivel de microservicios se acoplan con más detalle. ¿Y en cuánto puede incrementar si ya se identificó un microservicio con 3 Cosmic Function Points? Ok, a lo que entiendo la pregunta es, supongamos que en papel, en requerimiento, hay un cierto acoplamiento, pero al momento de desarrollar nos damos cuenta pues, que se ocupan, digamos, más comunicación entre microservicios y aumenta el acoplamiento. Pues la pregunta es, pues si puede cambiar, pues la verdad, pues la respuesta sería que sí. Realmente estamos viendo software, no estamos viendo requerimiento. Y si, pues, si el requerimiento, más bien, si el software, bueno, sí estamos viendo requerimientos, perdón, pero si el requerimiento en el software cambia, pues tenemos que cambiar el requerimiento en papel también para que pues hagan match entre uno y otro. No sé si eso responde a tu primera parte de la pregunta, pero pues sí puede cambiar. ¿Y en cuánto puede incrementar? Pues esa es una pregunta pues medio vaga. Pues depende de cuánto cambie el requerimiento. Pues podría aumentar un cookie function point o 10. Pues todo dependería de con... Pues sí, todo dependería de si cambia, cuánto cambia y de cómo cambia. Entonces, pues no creo que haya un número exacto. Igual como dijo el profesor, creo que pues se podría hacer análisis de datos pues para tener una idea de si cambia un requerimiento y cambia el acoplamiento, cuánto cambia en promedio, depende del tipo de proyecto y ese tipo de datos, pero pues actualmente pues, no te podría dar una respuesta a ese con un número o algo parecido a eso. Ok, no sé si te quedó la idea más o menos, Patricia. Bueno, a lo mejor no la supe plantear, A ver. pero la pregunta es, en cuestión de medición, si medimos el microservicio, serían 3 puntos funcionales. Cambiaría, y ya estoy haciendo una medición inicial. Si veo que el nivel de acoplamiento es mayor, solamente que hicieran, no sé, una nueva petición, estaría yo incrementando mi medición, pero si no, siempre sería 3 puntos funcionales para el acoplamiento entre el microservicio, entre uno y otro microservicio. Sí, a ver, creo que entiendo por dónde vas. Y a ver, esa ejecución, creo que hay que diferenciar
de la funcionalidad que se construye de las ocurrencias que se usan. O sea, se me hace que la pregunta más bien está en cuanto si mandas a ejecutar esa funcionalidad varias veces. No sé si es así lo entendí ahorita que te escuché, pero esa funcionalidad, ese acoplamiento, siempre va a medir lo mismo. Es como si decimos, ¿cuánto mide un CRUD? Pues mide 10. Si usas el create, o lo usas 20 veces para 20 alumnos, pues de todas maneras mide 10, porque esa es la funcionalidad. Aquí el CRUD mide, el acoplamiento de estos MSI, de estos microservicios, pues tiene una funcionalidad que se mide. ¿Cuántas veces se ejecutan? Eso es otra cosa. No sé si tu pregunta iba por ahí, Patricia. Así me pareció entenderla, pero no sé si es por ahí. Sí, entonces al hacerlo con el mismo microservicio, no estaríamos incrementando. No, no, Ok, porque se ejecuta la misma funcionalidad y ahí lo que estás midiendo es la funcionalidad que acopla entre dos microservicios. ok, gracias. Y en relación a lo de los cambios, Cosmic tiene ahí una parte que te permite medir cambios y hay casos donde a lo mejor el cambio mide más que la funcionalidad original. O sea, y para determinar esos valores, pues sí, como dijo Roberto, hay que hacer un estudio, ¿no? Un análisis. Nuevamente un análisis, ¿verdad? Ok. Sí, para que, por ejemplo, es como, imagínate antes de que supiéramos que la parte de abajo del iceberg es más o menos del 75 al 80% y ahorita le preguntaran algo a alguien sin saber esa información, oye, ¿cuánto es la proporción que está abajo del iceberg? Pues no te podríamos decir, pero si analizas muchos, ya se puede sacar un promedio y dice, 75%. Lo mismo tendríamos que hacer en estos casos que se han planteado hoy, ¿no? O sea, estudiarlos para poder decir, pues, un número, ¿no? Usando el método científico. Ok, ¿Vale? gracias. Sodel, adicional a la medición de tu propuesta de acoplamiento, ¿has usado otras métricas para los microservicios? ¿Cuáles nos podrían recomendar? ¿Nos podrías recomendar? Sí. O sea, que voy a robarle al profe su frase, que lo único que se puede medir actualmente en software es el tamaño funcional y me atrevo a decir que ahora el acoplamiento, al menos en unos casos como en este caso de microservicios. Entonces, en cuanto a métricas científicas, pues te diría que pues no hay otras. No sé si, profe, a lo mejor si estoy diciendo algo que está mal, pero me atrevería a decir que es correcto. Pero en cuanto a, digamos, hacer monitoreo de los microservicios, pues sí creo que es importante, que creo que, por ejemplo, eh, los cloud providers, por ejemplo, AWS y Google Cloud, tienen sistemas de monitoreo, pues para ver cuántos requests estás recibiendo y tener por ejemplo, un rate limiter que te permita tener hasta cierto número de requests por segundo para que tu sistema no se caiga. Pero pues esas ya no son tanto métricas, sino es como que más bien monitorear tu microservicio. No sé si Thor quiere agregar algo. No, yo desconozco también Sodel, pero creo que ahí tenías una tabla, ¿no? De algunas métricas también de acoplamiento, ¿no, Roberto? Sí, Digo, pero no sé no si de esas las has usado o microservicios. las revisaste, pero pues, a lo mejor pueden ser Sí, otras complemento de esas, ¿no? Digo, sí, sí, pero de hecho, pues esas no son para microservicios, de hecho. ok. ¿No son entonces? ¿Para qué son esas? Son para acoplamiento en software, o sea, para Ok, objetos, entre ok. módulos, ese tipo de cosas. Va, ok, no sabía eso. Está bien. Pues, no sé si alguna otra duda, Sodel, por ahí o con eso está bien. No, con eso está bien, todo claro. Pensé que conocían ustedes alguna otra, digamos, propuesta usando Cosmic, por como lo mencionó Roberto, pues con los proveedores de cloud, pues hay muchos para monitorear, ¿verdad? Y saber si se va a caer, cómo está funcionando y demás. Pero pensé que a lo mejor conocían ustedes otra propuesta para tomarla en cuenta como está muy interesante, pues, ¿no? Ok. Bueno, Patricia, gracias, excelente ponencia. Eduardo Luján, muy interesante, gracias. Y creo que son todas. Entonces, pues bueno, prácticamente con esto
terminaríamos. Si me das oportunidad, dejas de compartir y me dejas a mí compartir para Sí. cerrar la plática, Roberto. Yo iba a preguntar, pero la verdad ya nos vamos a alargar y pues mejor luego te pregunto. Ok. Entonces, a ver, aquí está, comparto esa pantalla. Ahí está. ¿Ya ven mi pantalla? Sí. ¿Sí? Bueno, Sí. pues esa fue la presentación que nos hizo Roberto. La realidad es que ha estado trabajando en eso, pues les digo, desde su tesis. Yo creo que es interesante y como comentó Hanna y algunas otras preguntas que hicieron, creo que hay áreas de oportunidad en trabajo futuro. Ojalá que podamos irlas aterrizando. La siguiente plática está planeada hoy para el 28 de marzo, pues ya que se acerque la fecha empezamos a mandar las invitaciones para, pues para que asistan, ¿no? Para invitarlos, ayúdenos a difundirlo. Creo que puede ser interesante como una plataforma tanto para los investigadores, los doctores que ya se dedican a hacer artículos y esto, y en este caso como estudiantes o exalumnos, como el caso de Roberto, que tienen cosas interesantes que mostrar, ¿no? En este caso, la siguiente plática también es de otro compañero que de hecho pues, participó con él en el Estimation Challenge. La plática es determinando de manera cuantitativa el desempeño esperado de los equipos de software por Daniel Torres Robledo. Ahí se fue Datiel, pero pues bueno, es Daniel, el 28 de marzo, entonces esperaría, ojalá que tengan oportunidad de verlo. También es un tema interesante porque pues normalmente asumimos y entendemos que los equipos cuando están trabajando deberían de mejorar su productividad, lo cual no siempre sucede. Y además, cuando sucede, pues también está determinado por números, ¿no? No nada más de que, ¿cuánto mejoraste? 20%, o ¿cuánto vas a mejorar? 20%, pues no lo sabes. Se puede medir y eso es de lo que va a hablar esa plática con Daniel. Los invitaría a seguir el canal de YouTube. Acuérdense, ahí está el CISG, ahí está el canal. Ahí están todos los videos del año pasado. Desde Hanna, que empezó y nos hizo favor de iniciar el CISG hace un año exactamente, en marzo. Y ya se tienen pues, más de 600 visitas en estos 11 meses. Hay 60 suscriptores y la realidad es que pues hay pláticas bastante interesantes. Algunas tienen más vistas, otras menos, pero la parte que vamos a empezar a tratar de ver si podemos hacer este año es pues empezar a difundirlas en redes sociales para que las vean, ¿no? Porque al final del día creo que es material bastante interesante, así como generó inquietud hoy, como genera dudas, pues al final del día el primer paso para generar cosas nuevas es cuestionarnos lo que estamos haciendo y es reflexionar, y entonces se me hace que puede ser un buen incentivo que lo distribuyan en más gente, que vean eso y que sirva. Yo creo que para más de uno nos puede servir como parte de material de alguna de nuestras clases, ¿no? Entonces, pues ahí está el canal y pues aquí está el diploma. Roberto, te lo hago llegar en breve y muchas gracias por tu participación. Y bueno, pues nos vemos el otro mes, ¿no? Muchas gracias a todos. No sé si alguien quiere comentar algo antes de irnos y si no, pues daríamos por terminada la primera sesión del CISG y nos veríamos en el otro mes. ¿Alguien quiere comentar algo? Felicidades, Roberto, y felicidades, Francisco. Amén. Gracias, Hanna. Doctora. Bueno, hasta luego. Entonces nos vemos en un mes. Cuídense mucho. Sí. Hasta luego. Bye. Gracias a todos.